Hola, en este video estaremos viendo cómo obtener la función transferencia de un filtro pasabajos a través del método de la teoría de la aproximación por medio del método de Chebyshev, la obtención de un filtro tipo Chebyshev para justamente un filtro pasabajo. Partimos de la definición que el módulo al cuadrado de la función de frecuencia del filtro va a ser h0 sobre 1 más epsilon al cuadrado por el coeficiente Chebyshev de omega sobre omega p. A diferencia de lo que era la definición que habíamos visto en el video anterior de el filtro de Woodward, que la definición de mi sistema de filtro estaba normalizado con omega c con la frecuencia de corte, acá tenemos que la frecuencia está normalizada con la frecuencia de paso. ¿En qué se basa el polinomio de Chebyshev? Sí, se puede obtener el polinomio de Chebyshev se puede obtener mediante una relación de recurrencia, conociendo lo que sería el polinomio de orden 0 y orden 1. ¿Sí? El polinomio de orden 0 es igual a 1, el polinomio de orden 1 es igual a omega, y a partir de esos dos yo puedo iterar y ir obteniendo, por ejemplo, coeficiente de el polinomio de orden 2, de orden 3, de orden 4, así sucesivamente. A su vez, el valor del polinomio, ¿sí?, se define como el coseno, en el caso de que x esté en el intervalo de 0 a 1, como el coseno de n por el arco coseno de x, o para el caso que x es mayor que 1, el valor absoluto de x es mayor que 1, como el coseno hiperbólico de n por el arco coseno hiperbólico de x. Donde, cuando hablamos de coseno hiperbólico y arco coseno hiperbólico, tenemos que recordar que el arco coseno hiperbólico de x es igual al logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Eso siempre estamos hablando de x mayor o igual que 1. Y el coseno hiperbólico es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, ahora mi polinomio está definido justamente por este coeficiente de Chebyshev. Si nosotros planteamos la iteración y tenemos distintos órdenes, por ejemplo para n2 tengo el polinomio de orden 2, n3 voy iterando, si voy iterando voy obteniendo los distintos polinomios. Ahora bien, la definición me decía que yo tenía esto de aquí, ¿ah? Donde, si miramos acá, c a la n al cuadrado es justamente el cuadrado del polinomio de orden n, multiplicado por un factor epsilon, que también está al cuadrado. Si nosotros analizamos, entonces voy a tener una distribución de polos de esta respuesta en frecuencia, que podemos verla acá en pantalla. Acá tengo una diferencia, que yo no voy a tener una única distribución de polos como era el caso de Woodward, sino que va a tener una distribución que va a ir cambiando dependiendo del valor de epsilon. Entonces, con un valor de epsilon 1 tengo esta distribución de polos, donde podemos observar que los polos no quedan distribuidos alrededor de una circunferencia, como en el caso del filtro de Woodward, sino que acá en Chebyshev forman una elipse, quedan formando una elipse. Podemos ver, en este caso acá, que quedan formando una elipse, la distribución de los polos. Que obviamente no es única, si yo cambio el valor de epsilon, voy a ver que esa distribución de polos va cambiando, sigue siendo una elipse, pero podemos ver que es más abierta, más cerrada. Y lo mismo podemos ver en el caso de que cambie nuevamente el valor de epsilon, como tenemos una nueva distribución de esa misma. Si yo analizo, obviamente para obtener la función de transferencia de mi filtro, yo tengo que centrarme en que los polos que tengo que tomar son los polos del lado izquierdo, ya que los polos del lado derecho, estos polos, eran polos inestables. Yo tenía inestabilidad en mi filtro. Entonces, si yo quiero plantear el h de omega al cuadrado, el módulo h de omega al cuadrado, recuerden que lo habíamos planteado en videos anteriores, como que era h de i, h de menos i, ¿sí? Si hacemos un cambio de variable, entonces yo podría plantear un polinomio. En el caso nuestro, los polos van a estar dados por el seno hiperbólico de a por seno de 2 menos k por pi, más la parte imaginaria, el coseno hiperbólico de a por coseno de 2k menos 1 por pi sobre 2n. Eso van a ser los polos que me van a dar justamente la parte con el semiplano izquierdo, o sea, parte real negativa.
donde A es arco seno hiperbólico de 1 sobre n. Esos valores de S van a ser los polos que yo voy a utilizar justamente para formar mi ecuación de la función de transferencia de mi filtro Chebyshev. Podemos ver, serían estos polos que estoy obteniendo. Yo lo puedo obtener por medio del cálculo, lo puedo obtener por medio del lugar de las raíces, el mapa de polos obtenidos en la diapositiva anterior, o directamente puedo ir a lo que serían las tablas. Yo tengo tablas en donde puedo observar que depende del valor del orden que tengo o bien dispuestos los valores de polos, como en este caso, acá tengo los valores de polos, o podemos ver otra parte de la tabla que la vemos en el ejercicio posterior, que puedo obtener el polinomio. Ahora bien, esta tabla no es única, sino que viene dada para un valor de epsilon determinado que está unido a una atenuación determinada. Para cada atenuación que yo tenga voy a tener un epsilon determinado y justamente me va a estar dando valores de polos únicos para esa combinación, ¿sí? Para ese epsilon. Todos estos polos están dados para generar un filtro normalizado a un radian sobre segundo. Si yo me voy a la banda de paso y a la banda de supresión, la banda de paso tengo que la atenuación de la banda de paso va a estar unida al valor de epsilon. Entonces, dependiendo del valor de atenuación que yo desee en la banda de paso, voy a elegir un epsilon determinado. Y la banda de supresión me va a dar justamente cuál es el orden que yo necesito de mi filtro para justamente cumplir con la atenuación en la banda de supresión. Como pueden observar, acá aparece epsilon, por lo tanto, yo primero debo determinar cuál es el valor de epsilon que necesito y luego me paso aquí para determinar cuál es el valor del orden. Si vemos el ejemplo de obtención de un filtro pasa abajo, tomamos el ejemplo del video anterior, donde tengo la zona de banda de paso y la zona de banda de atenuación. No contemplamos frecuencia de corte, ya que la frecuencia de corte va a ser casi idéntica a la que es la frecuencia de paso que estamos tomando. Planteamos la ecuación del orden. No planteo el cálculo de epsilon, ya que sé que va a ser de... Tengo este dato que es 0,1 decibeles, que lo vamos justamente a ver en tabla. Calculo y obtengo que n tiene que ser mayor o igual que 3,4. Obviamente el n tiene que ser un número entero, es el orden del filtro, así que tiene que ser entero, tomo un valor 4. Me voy a la tabla que estábamos observando, ahora me voy, en vez de ir a la tabla de los valores de los polos, me voy a la tabla de los valores del polinomio. Busco en la selección de la tabla que corresponde a 0,1 decibeles, que es lo que yo quiero. Eso significa que tengo un epsilon de 0,1526. Si nosotros hubiéramos despejado la fórmula anterior, hubiéramos llegado a este valor, que epsilon igual a 0,1526. Me dice entonces orden 4. Estos son los coeficientes del polinomio que tengo. Armamos el polinomio y me queda el siguiente polinomio. Recordar que ese polinomio es un filtro pasa abajo, pero que está normalizado a frecuencia de un radian. Entonces, tenemos este filtro normalizado a frecuencia de un radian. Yo quiero aplicarle la normalización, porque como recordemos que está normalizado a omega p, frecuencia de paso. Aplico la transformación de frecuencia de este filtro y obtengo el filtro final que vemos acá abajo. Que estos son los polos de dicho filtro, donde vemos los coeficientes que este orden es orden 4, a diferencia del filtro de Butterball que habíamos tenido orden 5, acá tenemos orden 4, hay una diferencia, tenemos un cambio ahí, ¿sí? El filtro de Chebyshev tiene una transición más abrupta entre lo que es la banda de paso hacia la banda de supresión, por lo tanto nos permite tener un orden menor. Si vemos la respuesta en frecuencia de este filtro, la vemos a la izquierda en veces y a la derecha en decibeles. Podemos ver cuando vemos en veces que se ve acá que ahora la banda de paso se presenta una oscilación. Justamente esa oscilación es la que nosotros estamos definiendo con el valor de epsilon, que queremos que esa oscilación no supere el 0,1 decibel. Si ampliamos, si agarramos esta zona y la ampliamos, obtenemos justamente que tenemos una pequeña oscilación que anda en el orden de los 0,1 decibeles. El valor máximo de esa oscilación es 0,1 decibeles.
Una de las principales diferencias que tenemos con respecto al filtro Budderbug, justamente esto, que el filtro Budderbug, la zona de paso era plana, acá tenemos una oscilación, pero esa oscilación va a estar justamente limitada en amplitud por el valor de epsilon. Nosotros seleccionamos el valor de epsilon para justamente limitar cuál es la máxima fluctuación de la zona de paso que podemos llegar a tener. Luego la transición es bastante abrupta, como les decía recién. Y lo tenemos rápidamente, pasa de la zona de paso, cae bastante abruptamente, y acá podemos decir, si yo busco el punto del menos 3 decibeles, estaría por aquí, que si vemos está muy cercano a la frecuencia justamente de paso. Bueno, espero que se haya entendido el tema, se haya entendido el video. Quedo atento a las consultas y nos vemos en el próximo video.